Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Buchet-Chastel acaba de publicar la traducción de No voy a pedirle a nadie que me crea, novela del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. En esta que podríamos calificar, si él me lo permite, de narconovela, Juan Pablo Villalobos nos cuenta con el humor que le caracteriza las peripecias de un estudiante de literatura que tiene la mala suerte de cruzarse en el camino de una banda de narcotraficantes sin escrúpulos. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria en el mundo de las letras, Juan Pablo Villalobos ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, es un verdadero placer, que estés aquí con nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad mexicana de Guadalajara, pero que vas a estudiar hispánicas en la Universidad Veracruzana. Pero al mismo tiempo también eres licenciado en Administración y Mercadotecnia. Imagino que tu familia era más feliz sabiendo que estudiabas eso que no literatura, ¿no? Sí, pero me arrepentí. Uno siempre comete algunos errores en la vida, ¿no? Están permitidos algunos errores grandes en la vida. No, no es verdad. Estudié administración primero, es verdad, y ya escribía y leía mucho en aquella época y tenía esa tentación de la vida artística que no me dejaba en paz. Y cuando cumplí 25 años tuve una suerte de crisis existencial que me hizo pensar que yo tenía que ir atrás de esa idea de escribir, de ese sueño de escribir. Y entonces abandoné mi trabajo y mi vida en Guadalajara y me fui a Jalapa, a Veracruz, a estudiar letras hispánicas. Y a partir de ahí empecé una carrera en el ámbito literario, por decirlo así. Aunque la mercadotecnia no es inútil, ¿no?, para un escritor que quiere publicar. Bueno, no. Yo creo que algunos tics de esa vida económica me han servido también para sobrevivir en el mundo editorial. Juan Pablo, has dicho a menudo, incluso tu personaje en la novela lo dice, que escribes las novelas que te gustaría leer. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta leer? ¿Y qué es lo que te ha hecho que te pongas a escribir? Sí. Bueno, yo tengo un aprecio especial por un tipo de literatura, llamémosle, si no humorística, sí irreverente. ¿Qué quiero decir con irreverente? Poco seria. Mi concepto de la literatura de alguna manera está peleado con la solemnidad. Me parece que en mucha literatura que se vende como profunda, como trascendente, hay una hipocresía, hay una falsedad. Y también me parece que esta idea de que solamente a través de la seriedad se pueden decir cosas profundas es una mentira, ¿no? Yo creo que el humor, como en el caso de mis novelas, es a lo que aspiran, y en el caso de los libros que me gustan, es un vehículo también a través del cual podemos reflexionar y pensar sobre nuestra realidad social, política o personal, ¿no? Yo, contrario digamos, a las influencias más comunes de un escritor latinoamericano que puede reivindicar, por ejemplo, la tradición del boom, ¿no?, o que puede reivindicar, por poner un ejemplo, a Juan Rulfo, en el caso de la literatura mexicana, pues yo antes de reivindicar a Rulfo, que también, por supuesto, lo reivindicaría a Jorge Ibargüengoitia, ¿no?, un escritor mexicano humorístico, que ha sido calificado como humorístico, ¿no? Reivindicaría a Augusto Monterroso, que incluso hay un epígrafe de él en mi novela. Hay un epígrafe que dice mucho de mi concepto de la literatura. Dice que el humorismo es el realismo llevado a sus últimas consecuencias, ¿no? Y que todo es humorístico salvo la literatura humorística. Juan Pablo, vas a continuar tus estudios en Barcelona, en la Universidad Autónoma. ¿Qué es lo que te atraía de Barcelona? Esa Barcelona de principios de siglo, ¿no? Sí, bueno, yo voy a Barcelona con una beca de la Unión Europea. Se han pasado los tiempos, ¿no? Aquella Unión Europea que tenía todavía un proyecto integrador y un proyecto incluso de traer a Europa, entre comillas, las mejores mentes de otras regiones del planeta para generar discusiones interculturales interesantes. Yo vengo con esa beca a Barcelona y me atraía de la ciudad, evidentemente, ese carácter multicultural que es el que se refleja en mi novela, ¿no? Yo llego a Barcelona a finales del 2003 y bueno, por otras razones que no tienen que ver con lo profesional o con lo académico, me fui quedando hasta hoy, ¿no? Es decir, ya son 15 años fuera de México, aunque en medio también viví un tiempo en Brasil. Y la ciudad se acabó convirtiendo en mi referente sentimental, mi referente intelectual.
hasta que tuve que ponerme a escribir sobre ella. Es decir, yo tengo 3 novelas previas a No voy a pedirle a nadie que me crea, que son novelas mexicanas 100%. O sea, es decir, los personajes son mexicanos, las historias son mexicanas, el lenguaje es un lenguaje mexicano. Y a partir de No voy a pedirle a nadie que me crea, es, digamos, un cambio, una nueva etapa donde yo incorporo a la ciudad de Barcelona como escenario de la novela y también traigo a una galería de personajes que no son solamente mexicanos. Por supuesto, es una novela mexicana en un sentido. Por supuesto, el protagonista y los narradores son mexicanos, pero también tenemos pues catalanes y tenemos pakistaníes, italianos, chinos, argentinos, porque es una novela que intenta reflejar justamente esa Barcelona multicultural de principios del siglo XXI. De eso hablaremos, pero tu primera novela en el 2010 es finalista ya en un premio que da el The Guardian en Londres, quizás por el humor casi británico que te caracteriza, como decíamos. Puede ser que ese sea el motivo. Es decir, el Fiesta en la Madriguera es el título de la novela en español. En 2011, fue publicada en 2010 en España y en México, y en 2011 fue publicada la traducción en Inglaterra. Y entonces quedó en lo que llaman la shortlist, los finalistas, los últimos 5 libros que estaban nominados a un premio de primera novela del periódico The Guardian. Y siempre me pregunté, ¿no?, desde aquella época y después y hablando con el editor y un poco con los lectores, por qué el libro había tenido una buena recepción, no solo crítica, sino también de lectores. Es uno de los países donde más se han vendido mis libros. Y la respuesta a la que hemos llegado es que quizás sí que haya una cierta afinidad en el tipo de humor que tienen mis libros, un humor a veces negro, hay mucho sarcasmo, mucha ironía, y por supuesto hay muchos referentes para mí importantes que vienen de la literatura humorística británica, ¿no? El humor muy sutil de los británicos, ¿no? Así es. Entre el 2011 y el 2014 te vas a Brasil y vas a publicar una novela en portugués, que has escrito en portugués. ¿Cómo es eso? Sí, es un poco una trampa, ¿eh? Hay una chapuza allí, porque es verdad que la novela está en portugués, pero el personaje, el narrador de la historia es un mexicano que vive en Brasil, y entonces habla un portugués un poco mexicanizado. Portuñol, no llega a ser un portuñol porque es un portugués, y porque es verdad que yo hablo portugués bien y traduzco del portugués al español, pero no había la ambición, digamos, de escribir un portugués literario. Había la intención de jugar con una mezcla de registros lingüísticos del español de México y del portugués de Brasil, y crear una nueva lengua que no era el portuñol necesariamente, pero que funcionara para un personaje mexicano que vive en Brasil. Es una novela de fútbol, es una novela futbolística. Fue para los mundiales, que fue publicada para el Mundial de Brasil, exactamente, en 2014. Se llama Al estilo Jalisco. Ahora la publicaré, una versión diferente, más corta y adaptada, la publicaré en México, pero durante esos 4 años permaneció publicada únicamente en portugués. Comprensible para los brasileños, imagino, ¿no? Así es, el público lector eran brasileños. Volviendo a No voy a pedirte a nadie que me crea, novela que acaba de traducir Boucher Chastel aquí en Francia, ¿cómo te sentiste cuando te anunciaron que eras premio Herralde? Sabiendo que hay mexicanos como Sergio Pitón, Guadalupe Nettel, que lo han recibido ya. Bueno, para empezar, yo tengo que decir, todos mis libros están publicados por Anagrama, y ya para mí, desde el primer libro, desde el momento en que Jorge Herralde se interesó por publicar Fiesta en la Madriguera en el año 2009, claro, ya era un premio en sí, ¿no? Yo tengo que decir que yo como lector me había formado en buena medida en los libros de Anagrama, ¿no? En México leemos bastante las colecciones de narrativa hispánica, que son los grises, les llamamos en México, y de narrativa internacional, que serían los amarillos, ¿no?, de Anagrama. Y yo había crecido como lector en la adolescencia y en mi edad adulta leyendo mucho libro de Anagrama. Entonces, cuando Herralde se interesa por publicar Fiesta en la Madriguera, por supuesto, para mí fue una especie de premio. Y claro, el Herralde corona, por decirlo así, una trayectoria que yo tenía dentro de la editorial,
Y por supuesto para mí, considerando como bien decías, que uno de los ganadores, por ejemplo, era Sergio Pitol, a quien hay una especie de homenaje, por cierto, en mi novela. Pitol es un personaje episódico de No voy a pedir a nadie que me crea. Y también hay una parte de la novela que es un diario. El diario que hace uno de los personajes, el diario de Valentina, está inspirado en el diario que hacía Pitol cuando vivía en Barcelona, porque Pitol también vivió durante una época en Barcelona. Entonces, claro, pensar que yo pasaba a formar parte de una lista donde había una serie de autores que habían sido para mí héroes personales, héroes literarios, pues fue un motivo de felicidad muy grande. Juan Pablo Villalobos, en tu novela pones en contacto dos mundos completamente opuestos, el mundo de la universidad, de la literatura, con el mundo de los narcotraficantes. ¿Son mundos opuestos o finalmente no son tan diferentes? Esto pasa casi en todas mis novelas, yo creo. Hay una oposición entre mundos aparentemente inconexos. Ya pasaba en Fiesta en la Madriguera entre un profesor izquierdista que era el tutor privado de un niño hijo de un narcotraficante, y había el choque entre estos dos mundos también, el mundo cultural, intelectual, con el mundo del crimen. Y esta apuesta se lleva más al extremo en No voy a pedirle a nadie que me crea, donde digamos que a mí lo que me interesa es, además de esa oposición entre crimen y academia, crimen y mundo intelectual, también una oposición entre mundo de las ideas y mundo de la acción, ¿no? ¿Qué pasa con los intelectuales? ¿Qué pasa con nosotros los escritores? Que vivimos en un mundo, a veces en una burbuja, donde se piensa mucho, se escribe, se debate, pero a veces se hace poco. Es decir, en términos de incidencia real sobre lo que sucede en el mundo, ¿no? Y por eso me gusta mucho poner en contacto a estos personajes del mundo del crimen con intelectuales. Me gusta ponerlos a dialogar, me gusta ponerlos a pelear, por decirlo algo así, entre ellos, crear conflicto entre ellos, como una manera de ver qué sucede entre ese mundo intelectual y ese mundo del crimen, ese mundo del pensamiento y ese mundo de la acción. Aunque en el mundo literario hay muchas puñaladas también, ¿no? Por supuesto, el mundo literario es quizás el más criminal de todos. El hecho de que hayas bautizado a tu protagonista Juan Pablo no es anodino, ¿no? No, hay una doble intención paródica en la novela. No es una novela ingenua en ningún sentido, tengo que decirlo. Yo estudié parte de un doctorado, como mencioné, en literatura, que no terminé. Ahora que estamos en el mundo revisándonos los currículums, yo creo que es importante también aclarar ahora aquí que esto se ve en muchos países que no terminé el doctorado. No te lo han regalado, ¿no? No, ni me lo regalaron, ni tengo el título. Simplemente lo dejé inconcluso. Pero yo estudié mucho teoría literaria. Tengo una tesis sobre literatura autobiográfica. Mi tesis de licenciatura es sobre literatura íntima, diarios, autobiografía. He estudiado mucho el fenómeno de la autoficción. La autoficción es esta mezcla de autobiografía y ficción que está muy de moda. Y yo hago conscientemente una parodia de los géneros de la literatura íntima. La novela se compone de 4 partes, con 4 diferentes voces narrativas. Ahí Juan Pablo es uno de esos personajes narradores y él lo que nos cuenta es una supuesta novela autobiográfica. Valentina, que es su novia, escribe un diario. Y después tenemos al famoso primo de Juan Pablo, que lo mete en estos problemas con los criminales, y a su madre, que lo que hacen es enviarle cartas. Entonces tenemos los recursos, digamos, las estrategias narrativas de 4 géneros que pertenecen a la no ficción, la autobiografía, el diario, el género epistolar, parodiados en la novela, porque la novela evidentemente es una ficción. La parodia empieza desde el título, ¿no? Estamos aquí en París y hay que decir que la autobiografía moderna la funda Rousseau, ¿no? En las Confesiones. Y la funda con una primera página en las Confesiones donde lo que dice es lo que los teóricos han llamado el pacto autobiográfico, que es el autor pide al lector que le crea. El autor dice, todo lo que voy a contarte a partir de ahora es verdad. Me ha sucedido a mí, yo lo he visto, yo soy testigo o yo soy el actor de esto. Por lo tanto, tienes que creerme. Hay una petición de credibilidad y en mi novela lo que hago es justamente lo contrario. Es decir, la parodia empieza desde el título. No voy a pedirle a nadie que me crea.
Evidentemente, el personaje se llama como yo para que funcione esa parodia. El personaje tiene algunas características parecidas conmigo, el origen, el año de nacimiento, el hecho de que haya vivido en Lagos de Moreno y haya ido después a Guadalajara y después a Jalapa, que haya obtenido una beca para ir a Barcelona, pero desde el mismo momento en que se embarca en ese viaje a Barcelona, a partir de ahí todo es ficción. La ficción siempre se pregunta, ¿qué pasaría si? ¿No? Toda ficción responde esa pregunta. ¿Qué pasaría si? Pero en este caso responde una pregunta un poquito diferente, que es ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si yo, Juan Pablo Villalobos, al llegar a Barcelona, hubiera sido extorsionado por una red criminal? La respuesta es esta novela. Juan Pablo, ¿nunca has tenido contacto con esas redes criminales? Ni por casualidad. No que yo sepa. Yo creo que todos tenemos contacto con el mundo del crimen. Lo digo de verdad. ¿En qué sentido? El crimen mueve muchísimo dinero y creo que de alguna manera todos hemos participado de alguna manera, sea como en algún momento participando en un proyecto de trabajo o en un negocio o como clientes de algo en lo que se está haciendo es, por ejemplo, lavar dinero, como decimos en México. En España se dice blanquear capitales, ¿no? Todos, de alguna manera, supongo que hemos estado en algún momento de nuestras vidas relacionados con el mundo del crimen, porque el mundo del crimen lo toca todo. Es así, a nivel político, social, económico, y de una manera más directa o más indirecta, en algún momento habremos estado relacionados con él. Yo directamente no. Esto no viene de una experiencia autobiográfica. Igual que en Fiesta en la Madriguera o en mis otras novelas, no tenía yo una experiencia directa de las cosas narradas, ¿no? Yo no he tenido, felizmente, un contacto directo con el mundo del narco, por ejemplo, ¿no? Juan Pablo Villalobos, la otra gran protagonista de la novela es la ciudad de Barcelona, que es bona cuando la bossa sona, como dicen los catalanes. Sí. ¿Qué es lo que te ha fascinado esa ciudad para que te quedes durante 15 años? Bueno, Barcelona, además de que evidentemente tiene una calidad de vida que la hace muy habitable, ¿no? Tengo una familia, mis hijos están creciendo allí y es un lugar muy cómodo, por decirlo así, y muy con una serie de influencias que yo creo muy positivas para mis hijos, para que crezcan allí. Independientemente de eso, también me parece una ciudad en términos ya como creador estimulante. Estimulante porque tiene una serie de conflictos en este momento mal resueltos, ¿no? Temas de multiculturalidad, por una parte, que quizás ahora han desaparecido del mapa, no porque no existan, sino porque están en un segundo plano, delante de un tema más prioritario ahora, que es el tema del nacionalismo, o de los nacionalismos, el español y el catalán, enfrentados. Estos conflictos mal resueltos y el hecho de que haya también una tradición literaria en Barcelona, escritores latinoamericanos que han pasado por allí, que se han establecido allí, hay un fenómeno de lo que ha sido la literatura latinoamericana vinculada a Barcelona, el que sea también una capital editorial, ¿no? Para mí es muy, muy importante estar en un sitio, por ejemplo, donde yo cotidianamente convivo con editores, con escritores de Barcelona y también de otros lugares del mundo. Es una ciudad que permite una vida literaria, que permite también estar en relación con todo este mundo y que es muy fructífera, por una parte, como creador y por otra también ya más en el circuito editorial y de la publicación. ¿Esos problemas políticos ahí en Cataluña no han afectado el mundo editorial en castellano de alguna manera? Hasta ahora no. Yo diría que los efectos reales los veremos todavía, ¿no? Es decir, están por verse. Me parece que es muy pronto para saber cuál es el efecto real de todo este fenómeno, ¿no? Pensemos que ha pasado un año del famoso referéndum y un año de que los políticos catalanes estén presos y un año de confrontación seria, ¿no? Es muy pronto para saber cuál es el efecto. Un año de la supuesta huida de las empresas de Cataluña. Creo que es muy pronto para saber cuál es el efecto, ¿no? En principio, yo te diría que hasta ahora, a nivel editorial, no se nota tanto, ¿no? Pareciera aguantar. Es verdad que algunas editoriales han señalado con su intención de alejarse de Cataluña en caso de que esto avanzara, pero de momento se mantiene. Tendremos que estar vigilando qué es lo que sucede en los próximos años. Parece que las aguas vuelven a su cauce lentamente, pero seguramente, ¿no?
Sí, supongo que probablemente se transforme más bien en un conflicto de baja intensidad que se quede probablemente por años, ¿no? Una enfermedad crónica. Sí, es probable que esto suceda, que estemos hablando del tema, como decimos en Barcelona, el tema, ¿no? Durante, no sé, los próximos 20 años. En fin, pues ya lo saben, no voy a pedirle a nadie que me crea. Novela del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. Ha sido editada aquí en Francia por la editorial Buchet-Chastel y en castellano por Anagrama. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Suel Gedir y a Guillaume Buffet, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.